El conflicto ha vuelto a poner de manifiesto fallos del armamento de Occidente, cuya reputación se ha visto seriamente afectada en los últimos años. La afamada cúpula de hierro resultó ser incapaz de proteger el territorio israelí de los ataques de Hamás. Además, Washington evalúa retirar sus aclamados tanques Abrams tras ver cómo esta costosa y sofisticada técnica de la OTAN es destruida en los campos de batalla en Ucrania. Efectivamente, muy lucrativa, y aquí una de las conclusiones que se saca es que parece que todo ha sido marketing. Nos fijamos precisamente tras este conflicto o la escalada de conflicto entre Palestina e Israel en el sistema tan famoso de defensa antiaérea que tiene el país hebreo. Se llama cúpula de hierro y hasta el momento ha sido considerado como uno de los mejores en todo el mundo. De ello hablaban precisamente desde Israel, decían que tenía una tasa de éxito del 90 hasta incluso 97%. Sin embargo, lo que se ha visto ahora con estos ataques de Hamás es que no logra interceptar los misiles, y además los expertos, los críticos denuncian que estos misiles de Hamás ni siquiera son de fabricación profesional. Muchos los tachan de fabricación casera, por así decirlo. También hay críticas ante el uso de las armas occidentales. Sí, en Ucrania. En Ucrania también, porque una cosa es mostrarlo en alguna exposición militar, otra cosa es probarlo en el campo de batalla. Precisamente lo que estamos observando con las armas que envían a Ucrania. Los tanques Leopard, desde Occidente había muchas opiniones de lo exitoso que pueden ser. De hecho, hablaban de que traerá un potencial cambio de juego en el campo de batalla ucraniano, pero no ha sido válido para la guerra moderna. Lo que incluso destacaba el presidente ruso Vladimir Putin es que arden como si nada. Veamos. Ahora en Occidente se consideran las opciones del envío de aviones a Kiev. En una zona del frente se emprenden intentos de atacar con fuerzas de 2 compañías con apoyo de 5 tanques. En otra zona también hay aproximadamente 1,5 compañías con apoyo de 2 tanques. Los tanques arden. Varios blindados fueron eliminados, incluyendo los Leopard. Lo mismo pasó ayer. Ayer también los Leopard arden. De la misma manera van a arder los F-16. No hay dudas de ello. Es que hay muchos tanques. Hablamos también de otro tipo muy importante. Hay que mencionar los tanques M1 Abrams, que también decían que cambiarán las reglas de juego en el campo de batalla ucraniano. Sin embargo, lo que vemos es que estos tanques estadounidenses son ineficaces en la guerra moderna. No solo se ha comprobado en el campo de batalla, sino que también los expertos estadounidenses, los expertos militares, dicen que los tanques M1 Abrams del ejército estadounidense no serán efectivos ni podrán dominar en los campos de batalla de la década del 2040. Ahora me pregunto cómo lo van a explicar a los congresistas que precisamente votan estos enormes presupuestos que ahora vemos que se destinan en algo que se convierte prácticamente en basura en el campo de batalla. Y vemos que hay una gran diferencia entre lo que se promete y cómo realmente se actúa. Los países bajo la influencia occidental solo pueden elegir el armamento que les vende Estados Unidos. Realmente ha quedado muy obvio, ¿no?, que los sistemas de armas occidentales no han logrado superar los sistemas ni a la doctrina ni a la capacidad militar rusa. Entonces yo creo que muchos países que se ven en una posición en la que en algún momento podrían ser agredidos por Occidente no quieran comprar estas armas de Occidente, que han demostrado no ser muy eficientes de cara a el poderío de la tecnología militar rusa. Pero no creo que eso afecte demasiado las ventas de las compañías armamentistas de los Estados Unidos en el mundo occidental, ya que el mundo occidental todavía se ve sometido ante los intereses de la élite global liderada en términos de nación-estado, todavía liderada por Estados Unidos. Desde la provincia rusa de Belgorod confirman la muerte de 3 personas, entre ellas una menor, por la caída de fragmentos de un dron de Ucrania. El aparato fue interceptado en las afueras de la capital regional, según el gobernador Vyacheslav Gladkov.
Por la noche, preliminarmente, como consecuencia de la caída de una aeronave no tripulada en las afueras de Belgorod, 2 domicilios fueron destruidos y varias casas resultaron afectadas. Como consecuencia de la explosión, varios coches resultaron dañados. Pero lo más importante es que murieron 3 personas, una de ellas un niño pequeño, y 2 personas se encuentran en estado extremadamente grave en cuidados intensivos. Ahora se les está prestando toda la ayuda necesaria. Los médicos están haciendo todo lo posible por salvarles la vida. Reportan que las imágenes muestran el resultado de la actividad terrorista de Kiev, que vuelve a atacar a objetivos civiles y alejados del frente. Sucede cuando desde el terreno reportan avances de Rusia hacia la localidad de Avdiivka, punto crucial para acabar con los bombardeos de Kiev contra la población del Donbass. Se informa que la artillería alcanzó una estación de tren utilizada por el ejército ucraniano para transportar refuerzos a la zona. El gobierno de Zelensky se muestra preocupado por lo que suceda con la ayuda millonaria que recibe de Occidente. Durante su visita a Bélgica, pidió con insistencia que la crisis entre Israel y Palestina no afecte el flujo de armas y fondos hacia su país. El secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que Estados Unidos está en una posición difícil y que la ayuda a Ucrania no es infinita. Desde la administración Biden insisten en destinar las reservas de Rusia, bloqueadas de forma ilegal, al régimen ucraniano. Los medios destacan que la Casa Blanca ejerce presión a las naciones europeas para que se lleve a cabo la expropiación. Kiev depende del apoyo occidental para mantener la guerra. Ahora el foco mediático se está dirigiendo de Ucrania a Israel y en cierto modo incluso la ayuda occidental o el foco occidental tanto de las declaraciones como de la preocupación está ahora más enfocado en Israel que en Ucrania, y eso lógicamente al régimen de Kiev pues no le gusta, ¿no? Porque el régimen de Kiev sostiene su esfuerzo de guerra en ese apoyo occidental. Sin ese apoyo occidental no existiría ese esfuerzo bélico ucraniano. Túnez devolvió 60 millones de euros que la Unión Europea le asignó la semana pasada para regular la migración del país norafricano hacia el territorio europeo. Sin embargo, el gobierno tunecino declaró que este dinero ya estaba previsto en el plan de recuperación del país tras la COVID-19 y acusó al Ejecutivo de la Unión Europea de retener más fondos que había prometido en virtud del acuerdo migratorio, correspondiente a más de 100 millones de euros. El canciller tunecino acusó a Bruselas de seguir una política de engaño, mientras el presidente Kais Saied tildó la oferta financiera de humillante. Se reporta que Israel bombardeó los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo en Siria. Se informa que las pistas de aterrizaje de los 2 aeropuertos estuvieron bajo ataques simultáneos. Ambas instalaciones quedaron fuera de servicio. La defensa antiaérea siria respondió. Se registraron daños, pero no hubo víctimas. Los medios destacan que los bombardeos se producen un día antes de una anunciada visita a la República Árabe del ministro de Exteriores de Irán. La República Islámica está en contacto con los países de la región sobre la crisis palestino-israelí. Anteriormente expresó su total apoyo a la operación de Hamas. Israel dice que la Franja de Gaza no tendrá acceso al agua ni combustible hasta que Hamas libere a todos los cautivos. El ministro de Defensa también se negó a dejar pasar la ayuda humanitaria que pretenden enviarle al enclave varias naciones y organizaciones de derechos humanos. El número de muertos en la zona supera los 1.400. La población alerta de que se acaba la comida. Según la Cruz Roja, 3 de las 5 plantas de agua en Gaza no están funcionando. Tampoco los residentes pueden recibir asistencia básica, especialmente en hospitales, por el apagón producto del asedio. Los defensores de derechos humanos alertan de que los centros médicos corren el riesgo de convertirse en morgues. Los expertos de la ONU califican las acciones de Tel Aviv como un castigo colectivo. La situación corre el riesgo de agravarse, ya que Israel se prepara para una operación terrestre. La cifra de fallecidos en el país supera los 1.300. Washington sigue manifestando su apoyo incondicional a Israel y allí ha llegado el secretario de Estado Antony Blinken.
La impunidad ante los crímenes que comete Israel es producto de la postura de Estados Unidos y sus aliados. Los Estados Unidos, los países del G7, los países de la OTAN, los aliados más cercanos a los Estados Unidos, han conseguido imponer al mundo una dinámica en la que ellos son una parte activa, pero a la vez se autoproclaman jueces no nombrados por nadie, únicamente apoyados en su capacidad militar, en su capacidad nuclear, en su dólar, en su capacidad económica, que cada día es menor, para imponer según su criterio y según sus intereses una especie de sentencias o de resoluciones, como le digo, no reconocidas en realidad por la verdadera comunidad internacional, que es todo el mundo menos los Estados Unidos, ¿no?, que se consideran al margen y se comparten con los ultra religiosos judíos la condición de ser una especie de pueblo elegido que está por encima de las leyes y de la condición del resto de la humanidad, ¿no? Es una situación muy dramática, es lo que se haya venido a llamar el mundo unipolar, y el mundo unipolar impuesto por los Estados Unidos tenía un niño consentido, un hijo al que se le permite absolutamente todo, que es Israel, sobre todo en los años 60, porque hasta el año 57 el aliado más importante de Israel era Francia y Gran Bretaña. El 12 de octubre, la mayoría de los estados hispanohablantes conmemoran la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin embargo, existe una división perceptiva sobre este hecho. Mientras en el país ibérico se le denomina la fiesta nacional y se celebra a gran escala, en Latinoamérica se le cambió el nombre para recordar la lucha de los pueblos originarios contra la dominación colonial española. En Nicaragua, por ejemplo, se lo conoce como el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Fuimos prisioneros de esos españoles que nos vinieron a saquear nuestras riquezas, violar a nuestras mujeres. Recordar esas atrocidades los españoles le hicieron da dolor. En su relato, Rafael se refiere a la dolorosa invasión que los pueblos indígenas sufrieron en 1523 con la llegada de los exploradores europeos, liderados por el español Gil González Dávila. Pero sus fines no causaron mucho entusiasmo entre la población, ante la amenaza de robo de recursos naturales y sometimiento. Lo esperaba o no Gil González, pero miles de guerreros de tribus dirianas y nagrandanos, encabezados por el cacique Diriangén, se levantaron para evitar el yugo español. El nicaragüense es sabio y pelea también, por parejo. Diriangén inició la resistencia, pero la cierra y la concluye y logra exitosamente expulsarlo la gente del cacique Nicaragua. Entonces un combate largo. No, ahí sí hubo cantidades de muertos. Se retiraron diciendo Teba, Toya, Su, Ja. Ahí aparece suya. Yo diría que Ja, Su, vete, Ja, vete. Teba, bueno eres. Toya, vete ya. Esta fue la primera derrota del invasor y la primera manifestación de rebeldía contra la conquista, que luego regresó con más fuerza para imponer la religión católica, someter a los indígenas a la esclavitud y despojarlos de sus costumbres y recursos, principalmente el oro. Esa derrota, aunque se han llevado oro, despertó la ambición de Pedrarias Dávila, el gobernador, que era un hombre de mucho poder, y entonces mandó a su otro capitán, que se llamó Francisco Hernández de Córdoba, y ese entra, funda León, una cosa rápida, funda más tarde Granada, también rápido, y funda las dos primeras ciudades españolas, y ahí empieza el saqueo, la humillación. Los indígenas cruelmente esclavizados nunca abandonaron su empeño por mantener su libertad y hacer prevalecer su tenaz resistencia. No cortaron el árbol, pero las raíces no. Ahí quedaron las raíces. Y es así, ¿verdad?, de que Bonimbo siguió resistiendo,
defendiendo nuestra identidad. Y llegamos a integrarnos a la única lucha que podía defender a los pueblos originarios de nuestra Mesoamérica, ¿verdad? Porque hablar de Mesoamérica estamos hablando de todos los pueblos originarios de Mesoamérica. Nos integramos a la lucha revolucionaria para lograr quitarnos a ese yugo. La piel morena, cabello lacio, ojos oscuros son algunos de los rasgos físicos indígenas que prevalecen en Monimbó, que en español se traduce como lugar próximo al agua, y es uno de los 7 pueblos indígenas de Nicaragua, donde se atesoran los petroglifos, las piezas arqueológicas, y existen réplicas de chozas donde solían vivir los autóctonos. Una forma de resistir al exterminio que intentaron provocar. Se ha pasado de celebración a conmemoración, a recordar lo heroico de nuestros aborígenes, que no se sometieron a la humillación a pesar de todo. Para el historiador Rafael Casanova, todavía existen otras agresiones en las que prevalece la valentía de la sangre indígena. Y no